Título, ¿cómo debemos de orar, verdad? Y si nosotros vemos capaz como cristianos, como hijos de Dios, o a veces unas personas conociendo un poco cómo debemos de orar, pero ahora vamos a responder algunas preguntas con respecto a la oración, que es muy importante, ¿sí? Y eso tiene que ver cómo nosotros debemos de aprender a orar o cómo el Señor nos enseña a orar. Una de las primeras preguntas sería, cuando nosotros oramos, ¿a quién oramos? ¿Oramos a Dios? ¿Oramos a Jesús? ¿O oramos al Espíritu Santo? ¿Verdad? Muchas veces vemos eso. Y vamos a responder un poco esa pregunta con lo que el Señor nos dice en su palabra. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿A quién debemos de orar? Entonces el Señor Jesús nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre e hijos, ¿verdad? Y eso es muy interesante, cómo el Señor nos habla. Pero también, vamos a ir a Juan capítulo 16, Juan capítulo 16 del versículo 23 en adelante. El Señor también nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre, en mi nombre, os lo dará. Miren qué interesante, el Señor le dice, en cuanto a todo pidiereis aquí al Padre, pero el Señor Jesús le dice, el que lo hace en mi nombre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Os lo dará. Vamos al versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, una de las características que nosotros debemos de saber, que cuando nosotros nos referimos a la oración, ¿a quién nos tenemos que referir? Principalmente a Dios, principalmente al Padre. Ahora, el Señor Jesús nos dice que lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, que es importante. Pero el Señor nos dice, tienen que referirse al Padre. Sí, en mi nombre, pero al Padre, ¿sí? Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? Vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos, ¿verdad? Nosotros tenemos este huésped santo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces es muy importante ver esa intercesión del Espíritu Santo y poder ver la inspiración del Espíritu Santo. Oramos a nuestro Padre en el nombre de Jesús y por la inspiración del Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros siempre cuando nos referimos a nuestra oración, nos referimos a nuestro Padre, ¿sí? Sabiendo que tenemos un Padre amoroso que siempre va a estar ahí presto a escuchar y poder cumplir nuestras necesidades. Ahora, lo segundo que vamos a ver, que podríamos responder una segunda pregunta, es ¿en qué posición oramos? ¿Hay alguna posición en especial? ¿Hay algo particular? Y acá nosotros podemos buscar varias referencias, ¿verdad? El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, Él oraba en público, Él oraba en secreto, Él oraba cuando estaba con las personas. Y podemos ver que no es que hay una posición particular en la oración, pero sí vamos a ver que hay algunas características que nos permiten ayudar a nosotros como persona, saber que estamos en ese tiempo de oración. Y una de las formas que nos puede ayudar, obviamente siempre hay que ver nuestro cuerpo, si lo podemos hacer, es estando de rodillas. Mira, cuando usted está de rodillas, algo pasa en su cuerpo. Es como que su cuerpo sabe que está haciendo algo especial. Es como que su mente sabe que todo su cuerpo está disponiendo ese tiempo para Dios y a través de la oración. No significa que sea el único medio, no, porque capaz usted muchas veces está caminando y está orando. Muchas veces estamos en el trabajo, ¿verdad? Y capaz ahí también usted está orando, o está con unos seres queridos y está orando, o capaz va en el colectivo, va en el auto y está orando, pero el orar en rodillas, el Señor nos enseñó. Vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Sí? ¿Qué más dice? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro, era un momento difícil que estaba pasando el Señor, ¿verdad? Previo de lo que iba a pasar de la crucifixión. Y Él le dice, ¿verdad? Señor, si es posible, bueno, yo entiendo que tengo que pasar, pero si es posible, capaz que no sea tan doloroso. Usted imagínense
poder estar crucificado. Capaz usted dice, bueno, sí estoy crucificado, pero fíjense, Jesús estaba siendo Dios, siendo hombre, ¿verdad? Ese es estado teantrópico. Él era hombre mismo. Imagínense un golpe o un golpe con un clavo en las manos. Si muchas veces nos cortamos el dedo o nos cortamos la uña y nos duele, imagínense el tremendo dolor que iba a pasar. Y el Señor dice, Señor, si es posible. ¿Ah? Pero bueno, era la forma en la cual como el Maestro y como Dios permitió para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Pero el Señor también sufrió. Muchas veces hemos escuchado la frase, ¿verdad? Los hombres no lloran, ¿verdad? Y eso es falso. Los hombres también lloran. Y eso es bueno, porque permite demostrar su sentimiento, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿verdad? Muchas veces uno quiere mostrar esa fortaleza, esa situación que a mí no me pasa nada, nadie me va a mover, ninguna situación. Yo puedo soportar todas las situaciones, pero hay un momento en el cual que hay cosas que yo no voy a poder manejar. Y es ahí cuando nosotros volcamos nuestro corazón, decimos yo soy frágil, ¿verdad? Hay cosas que yo como humano no puedo manejar. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar. Entonces, es interesante poder ver eso también, ¿sí? Y es importante poder ver y manifestarse. Entonces, el orar por rodillas, el Señor nos enseña. También el apóstol Pablo nos muestra esto. Vamos al libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hasta ahí nomás. El apóstol Pablo era una persona que también se arrodillaba, ¿sí? Tenía esa disposición de poder hacerlo. Y usted puede buscar las cartas paulinas y hay varias características, hay varios pasajes que nos muestra eso de lo que hacía Pablo. Pero Pedro también nos enseña esto. Vamos a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, ¿sí? Estaban ahí con los hermanos de la fe, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pero fíjense, vamos a la primera parte del versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Entonces, Pedro también tenía esa forma en la cual él se arrodillaba y oraba, ¿sí? Cuando usted se arrodilla, es como que usted pone a su cuerpo en un momento de decir, estamos orando, estamos teniendo un tiempo especial, ¿verdad? Porque a veces capaz usted está sentado y capaz a veces le viene sueños, pero cuando usted está arrodillado, sabe, ¿no? Es como que su cuerpo se pone en alerta, que sabe que está haciendo algo diferente. Y eso tiene que ver con respecto a la oración. No es la única forma, ¿no? Usted puede orar de muchas formas y el Señor Jesús también lo hacía. Pero la oración en rodillas marca algo también en nuestras vidas. Había situaciones en cuales la iglesia también tenía que orar y se ponían de rodillas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 36. Hechos 20, 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Sí? Ahí estaba el apóstol, usted puede leer luego unos versículos anteriores, estaban con los hermanos de la fe. No dice toda la iglesia estaba arrodillada, pero dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Podemos asumir que estaban también arrodillados, ¿verdad? Y es importante, pero algo más explícito está en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Miren qué interesante. Puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué importante, hermano. Como iglesia, como parte del pueblo de Dios, orar, ¿verdad? Y muchas veces uno va a poder decir, ay, pero si me ven que me estoy arrodillado, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero usted puede hacerlo como usted quiera. Pero acá el Señor nos enseña, y Pedro también nos muestra directamente que estaban la iglesia orando de rodillas. Y que es importante también, la oración, ¿verdad? No hay una posición particular, no es que tenga que ser indiscutible solamente de esa forma, hermanos, pero es importante, nos muestra una humildad, ¿verdad? Nos muestra que nosotros nos entregamos a Dios, nos muestra que somos hijos de un Padre poderoso y que nosotros no dependemos de nosotros
de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra fuerza, sino que dependemos de Dios. Y Dios se agrada de un corazón humillado. Dios se agrada de una persona humilde. Y eso hablamos un poco el domingo pasado, ¿se acuerdan? De liderazgo. Para tener un buen liderazgo cristiano, debo de aprender a servir. Debo de ser una persona humilde. No decir, bueno, yo lo sé, yo ya manejé, yo tengo mi experiencia. Usted puede tener toda la experiencia que tiene. Puede tener años de creyente, puede tener teología, puede ser autodidacta como usted quiera, pero usted no maneja todas las situaciones. Hay un Padre que Él tiene control de todas las cosas y que Él hace como Él quiere. Y que no nos tiene que preguntar a nosotros si nos parece o no nos parece. Él hace como Él quiere. Pero sí pone promesas para sus hijos diciendo que Él va a cuidar de sus hijos. El miércoles hablamos un poco de eso, ¿verdad? Que Él va a guardar de las personas que ama. Y esas son promesas de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo tenemos que orar? ¿Tenemos que orar en forma personal o tenemos que orar en grupo? ¿Verdad? ¿Qué piensa? ¿Cómo debemos de orar? ¿Solamente en lo secreto, que solamente el Señor ve, o tengo que orar en grupo? Bueno, la respuesta sería las dos cosas. Las dos cosas. Hay momentos en los cuales el Señor nos va a mostrar y que es importante poder orar en grupo. Vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Se acuerdan en el tiempo de Pentecostés? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que hay un momento en el cual que es importante orar en grupo, orar con las personas, ¿verdad? Interceder, porque eso no habla de ser parte del cuerpo de Dios, del reino de los cielos, poder orar todos juntos. Tenemos otro pasaje, mire, Hechos capítulo 16, versículo 13. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Sí? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Otra vez, Mati, al principio. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea que había esa característica que se oraba en grupos, ¿verdad? Se podía orar en grupo con las personas. Y es muy importante. Pero esta oración grupal es fundamental, pero no es solamente la única. Podríamos decir una preparación para que usted tenga una comunicación personal con Dios. Usted tiene que tener una línea de comunicación directa con Dios. Y ahí entra la oración personal. Ahí entra esa oración suya con el Padre. Y es importante que tenga esa oración personal con Dios, porque eso nos muestra que usted se está comunicando con Dios, que ahí está Dios y usted está teniendo esa relación con Dios. Miren qué es lo que nos dice Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Claro, el Señor Jesús tenía ese grupo íntimo, ¿verdad? Esas personas en la cual tenía esa intimidad con Dios, pero Él estaba preparando a las personas para que tengan ese tiempo también de oración personal con ellos. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, ¿se acuerdan? Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Y qué dice el versículo 37? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, ¿sí? Él estaba preparando, lleva su círculo íntimo, él estaba orando, pero quería que ellos también estuvieran orando. No lo vamos a leer todo el pasaje, pero el Señor quería que cada uno tenga esa línea directa con Dios, esa comunicación con Dios. Fíjense qué es lo que dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como tú, no sea como yo quiero, sino como tú. Seguimos el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Saben, es muy importante poder tener ese tiempo de oración personal con Dios.
Nosotros necesitamos como hijos de Dios, como cristianos, tener una línea de comunicación con Dios. Y esa línea de comunicación con Dios solamente es posible a través de la oración, a través de que usted hable con Dios. Y la oración no es repetir constantemente las palabras, decir todo lo mismo, ¿verdad? Sino es hablar con Dios, comunicar con Dios, ¿sí? Ver cómo estamos nosotros. El Señor Jesús nos enseñó que tenemos un Padre que nos cuida. Entonces, usted imagínese, los que somos hijos y tenemos nuestros padres o nuestra mamá, muchas veces cuando estamos pasando situaciones recurrimos a ellos, ¿verdad? ¿Y qué le decimos? Mamá, y le cuento mi problema, le cuento mi situación. Lo hacemos, ¿verdad? O a veces capaz no tengo ni un padre ni una madre físico, pero capaz alguien cumple ese rol. Y le cuento. Puede ser un pariente, un tío, hasta muchas veces un amigo puede cumplir ese rol. Y le cuento. Bueno, tenemos a un padre que nos escucha y que él siempre está presto a escucharnos. Entonces es muy importante, hermano, que tengamos esa comunicación directa con Dios, ¿sí? Puede ser en grupos, es importante. En la iglesia nosotros tenemos los miércoles un tiempo de reunión de oración, ¿verdad? Y estamos viendo cómo Dios ha hecho milagros. Y oramos por aquellos hermanos que no los vemos. Estuvimos orando por la abuela de nuestra hermana Agustina, que pasaba una situación de mucha gravedad, ¿verdad? Y ahora ya está en la casa. Y así podemos dar muchos testimonios de cómo Dios responde la oración, ¿verdad? De sus hijos. De un grupo de personas que estamos ahí. No para ser sociales, solamente para poder hablar con Dios e interceder, porque somos parte del pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. No es solamente la iglesia del Nazareno o una iglesia bautista, una iglesia pentecostal, no, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y Dios quiere que usted sea parte de ese cuerpo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Y eso es muy importante en nuestra vida personal. Ahora la pregunta sería, ¿hay algún horario? ¿Hay un horario fijo? ¿Qué es mejor? ¿De noche, de madrugada, a la tarde? Y capaz, nosotros hemos podido ver muchas situaciones. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel, no lo vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que él oraba ¿cuántas veces al día? ¿Se acuerda? 3 veces al día. Pero así lo hacía Daniel. Y el Señor Jesús nos enseña a lo largo de su ministerio que había diversos momentos en la cual él oraba. No había una hora fija, ¿sí? Pero él nos enseña algunos momentos del tiempo. Por ejemplo, él oraba de madrugada. Tenemos el ejemplo de Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Qué interesante, ¿verdad? Hermano, yo no sé si usted podría podido experimentar ese tiempo de orar en la madrugada, pero cuando usted ora en la madrugada, cuando antes de que empiece su jornada laboral, su jornada de actividades, es como que es un tiempo especial. Usted tiene una relación con Dios, ¿verdad? No está pensando, sí, en el trabajo no. Todavía no empezó a trabajar, todavía no está con la familia, todavía no está haciendo cosas. Y en ese tiempo, usted tiene esa tranquilidad, esa libertad de poder orar. Y el Señor Jesús lo hacía. Él oraba de madrugada. Pero no solamente oraba de madrugada el Señor también oraba en otro momento. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Miren, pasó la noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha pasado toda la noche orando? Yo creo que es difícil, ¿verdad? Gloria a Dios si usted ha podido hacerlo. Pero pasar toda la noche, pero saben, el Señor lo hacía. Porque Él sabía que antes de tomar una decisión, no se manejaba en su intelecto, en su capacidad. Mira, Él era un hombre, pero era Dios también. Sabía las cosas que iban a pasar. Pero Él, ¿qué hacía? Él se encomendaba a su Padre. Hermanos, qué importante es antes de que usted tome una decisión. Capaz usted tiene experiencia, usted es un profesional, tiene su oficio, ya sabe cómo vienen las cosas, ya conoce cómo vienen las manos. Pero lo mismo, qué importante que usted diga, Señor, no, yo quiero tu guía. Yo quiero que tú me digas si está bien. Yo quiero que vos hables a mi corazón. Y eso es maravilloso. Y el Señor, antes de tomar una decisión, Él oraba. Mira que Él era Dios, pero Él oraba.
Entonces nos enseña a nosotros que debemos de orar. Y el Señor oraba también de noche. Pero también el Señor oraba cuando estaba con sus discípulos y cuando Él estaba en un momento también, cuando estaba con las multitudes y no solamente hablaba, sino que también oraba. Qué importante, hermano, que usted pueda tener ese tiempo de oración. Capaz usted en su trabajo, están las personas, no se puede, qué sé yo, arrodillar, pero capaz cuando sale, se va al baño, puede tener un tiempo de orar. O cuando sale de su trabajo en el colectivo, puede orar. O cuando está en su casa, lo puede hacer con tranquilidad. O cuando viene a la iglesia, puede orar, ¿verdad? Pero lo importante es que usted ore. Necesitamos esa comunicación, esa línea directa con Dios. Es importante la oración, hermano. Usted debe de ser una persona que ore, porque así va a poder tener esa relación íntima con Dios. Esa relación no viene así de un momento a otro. Yo siempre digo, es como una amistad, ¿verdad? ¿Cómo algunos de los que están acá tienen sus mejores amigos, ¿verdad? ¿Y cómo vino eso? ¿Vino solo? No. Vino cuando usted pasa tiempo, ¿verdad? Mi hija, perdón que la voy a tomar como ejemplo, ella tiene una compañera, ¿verdad? Y ella, para tener esa relación, no solamente fueron a la escuela, sino que salieron, compartieron, ella vino aquí, ¿verdad? Hablan por ahí por WhatsApp. Pero ahora, ¿qué pasa si ella no hace nada de eso? Esa amistad no va a crecer, se va a quedar ahí. Entonces, usted también tiene que poner de su parte. Y tiene que hacer cosas, ¿verdad? Y una de las cosas fundamentales para que usted tenga una línea directa con Dios, ¿qué es? Mire, es muy sencillo. Tengo que hacer un gran sacrificio, tengo que tirarme al piso, tengo que ir a las grandes montañas, tengo que decir, flagelarme en el cuerpo. No, ¿qué tengo que hacer? Orar. Debo de tener ese tiempo de oración con Dios. Y no hay un horario fijo. El Señor nos enseñó a la madrugada, nos enseñó de noche, Daniel oraba 3 veces al día. Lo importante es que usted tenga ese tiempo de oración con Dios. Ahora, ¿hay algunos obstáculos en mi oración? ¿Hay cosas que van a permitir que esa oración no llegue a Dios? ¿Qué piensa? ¿Hay obstáculos en la oración? ¿Hay cosas que limitan esa oración? Claro que sí. Y vamos a ver, hay muchas situaciones, pero vamos a ver algunas puntuales. Vamos al Salmo 66. Salmo 66, versículo 18. Miren qué es lo que dice. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué es la iniquidad? Son todas aquellas cosas que son desagradables a Dios. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, a pesar que eso sabemos que está en contra de lo que Dios dice, su oración no va a ser escuchada. Cuando usted está en pecado, hay cosas que ha hecho mal en su vida, y dice, bueno, está bien, ahora voy a orar. El Señor no va a escuchar su oración. Porque usted tiene que ponerse primero a cuentas con Dios. Tiene que arrepentirse. Tiene que decir, Señor, te pido perdón por lo que hice. Entregar nuestra vida al Señor. El apóstol nos dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Entregar nuestro corazón al Señor. Pero hay otras características que nos permite también saber que esa oración muchas veces no llega. Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué nos dice el Señor? Procura tener paz con Dios y con los hombres. Usted debe de procurar tener paz con las personas. Mire, hermano, yo no le digo, usted capaz no le va a agradar a todo el mundo. Hay cosas, capaz usted no le hizo nada a nadie, pero hay personas que no lo van a bancar. Hay personas que le van a decir, esta persona lo miran mal, usted no le hizo nada, ¿verdad? Cuando estamos con mi esposa, estamos en Tucumán, nosotros vivimos en un departamento en la Santa Fe, ¿verdad? Cerca del centro. Y bueno, nosotros teníamos nuestra actividad, a mí me quedaba cerca el consultorio porque me quedaba cerca de mi trabajo. Y me acuerdo que había una persona que vivía en el segundo piso y cuando veía, nos miraba así, nos miraba una relajada diciendo, ¿qué son? Así como un desprecio a mí, a mi esposa, a las personas que a veces venían y siempre hacía problemas. Y mi esposa estaba embarazada y íbamos a tener un bebé y dice, oh, ahora va a venir un bebé, así que todo va a ser gritos.
Ahora, ¿esa mujer yo la puedo amar humanamente? No. ¿Qué amor voy a tener si una persona que te trata mal? Pero el Señor nos dice, procura tener paz con Dios y con los hombres. Y procuro tener paz. ¿Sí? No va a ser mi íntima amiga. Usted no puede ser íntimo amigo de todos. Es imposible poder tener intimidad con todos, que sean sus amigos. Pero hay personas que por diversas situaciones, no lo sé, es como que no hay una relación. Obviamente, si es una persona que no es cristiana y usted que es cristiano, puede haber una relación espiritual, sí. Porque muchas veces hay oscuridad en el mundo y por lo tanto no puede estar la luz con las tinieblas. Pero capaz otras veces no es eso. Es solamente, no sé, algo. Pero el Señor nos dice, procura tener paz Dios con los hombres. Y usted tiene que también tener buena relación con los hermanos en la fe. Yo no le digo que todos somos perfectos. Yo tengo mis cosas, Sabri tiene sus cosas, Mati tiene sus cosas, Daniel tiene sus cosas. Cada uno tiene sus cosas. Pero debemos de procurar estar bien los unos con los otros. Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y es maravilloso. Vamos al libro de Hechos, Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda, y es un ejemplo con respecto a cuando yo quiero presentar ese sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Seguimos, Mati? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted debe de reconciliarse con las personas. Ahora, puede pasar una situación en que usted quiere hablar con su hermano y su hermano dice, no, yo no quiero hablar con vos. Bueno, usted se acercó a hablar con ese hermano. Tuvo una buena disposición. Puede hablar con un líder, puede hablar con un pastor, si es una iglesia o si es en su trabajo. Usted dispuso, pero bueno, ya está, hizo lo que tuvo que hacer. Ahora esa persona tendrá que responder después, porque cada uno va a presentarse delante de Dios. El libro del Apocalipsis dice que cada uno de nosotros vamos a compadecer dentro del trono santo y cada uno va a tener que dar cuenta de sus actos, tanto los justos como los injustos, ¿verdad? No diga, sí, yo soy un hijo de Dios, Dios me lavó, entonces a mí no me... No, usted también va a tener que compadecer de las cosas que hizo, compadecer delante de Dios, pero tiene que ponerse a cuenta con su hermano, a cuenta con los hermanos en la fe. Miren qué dice Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Ya vamos terminando, hermano. Mateo capítulo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué importante, hermano, el perdón. Y ya hemos hablado mucho. El perdón produce una reconciliación. Y hemos hablado que el perdón es sanador. ¿no? Y nosotros hablamos de los estudios que se hicieron en California, en la Clínica Mayo, en la que había personas con enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes, y se ve que cuando usted perdona, su sistema inmunológico empieza a desarrollar, y esos autoanticuerpos que le producen daño empiezan a disminuir. Y por lo tanto esa enfermedad es curativa. Por eso es que hay lugares de estas enfermedades que no saben por qué se dan, que hay departamentos en los cuales se le enseña a la gente a perdonar. Mire, yo le doy un fundamento científico. ¿Qué más aún? Si ese fundamento científico, a través de lo que el Señor nos dice, debemos de perdonar. Pero muchas veces decimos, no, yo no puedo perdonar lo que me ha hecho esta persona. Porque estoy dañado, porque estoy dolido. Y no es que, bueno, listo, te perdono y me voy. No, no es así. A veces es un proceso. Capaz, humanamente no podemos con nuestro perdón, pero sí a través del perdón de Dios. Dios, ayúdame, enséñame, muéstrame cómo puedo perdonar. Y Dios nos da herramientas y las fuerzas, ¿verdad?, para poder hacerlo. ¿Qué otro elemento también nos permite directamente ver que esa oración no llegue? Y el libro de Santiago nos habla muy bien, Santiago capítulo 4, versículo 3. Porque muchas veces lloro y no veo esa respuesta. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, si usted pide, o sea, uno quiere vivir bien. Yo no le digo que usted no quiera vivir bien,
Usted quiere tener su tranquilidad, capaz quiere tener su casita, quiere tener un transporte, quiere tener su oficio, quiere tener su profesión. Eso es bueno, eso es bueno. Pero estamos en una sociedad consumista, en la cual cada vez lo que usted tiene quiere más. Por ejemplo, se compra una tele de 50 pulgadas, sale una de 90. Entonces usted dice, no, y le ponen que la de 90 es mejor. Tiene la de 90, sale una de 120, que es plana. O sea, siempre usted está más a más, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? De esta sociedad consumista. Usted ya tiene, disfruta, pero muchas veces no nos damos cuenta y nos llama a poder querer. El último modelo, ¿verdad? El último celular, el iPhone 17 Pro Max, ¿verdad? Que por ahí alguien me pide ese celular. Y capaz que luego el 17 sale el 18 y después el 19 y ya quedó. ¿Saben? Eso nos lleva hoy en ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando yo lo hago por mi propio deleite, Señor, ¿sí? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios es un Dios maravilloso y Él nos bendice, hermano, y Él nos da cosas hermosas. Yo no le estoy diciendo que el Señor no lo va a bendecir, sí, lo va a bendecir con lindas cosas. Pero tengamos en cuenta eso, ¿sí? Cuando siempre es eso, ese deleite personal, eso. Y ya hemos visto también, y en los domingos pasados, en este tiempo que estamos hablando de integridad cristiana, este mes que estamos viendo todos estos títulos, hablamos con respecto a esto, ¿verdad? Una de las características que usted tiene como cristiano, como hijo de Dios, es para servir. Servir a su prójimo, servir a su familia, servir a los hermanos en la fe y servir a las personas. Dios puso eso de una manera especial. Entonces, es importante lo que nosotros vemos. Estos elementos que nos permiten muchas veces, ¿por qué nosotros oramos? Y esa oración nos responde. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de orar? ¿Por qué necesitamos orar? Y no voy a tocar los pasajes, pero voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo está en un personaje que usted lo conoce, Moisés. Moisés, tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Y él era una persona que tenía una intimidad directa con Dios. Él oraba con Dios. Pero si nosotros vemos a lo largo de los libros que nos muestra Éxodo y Levítico, nosotros vemos que hay muchos estatutos, hay muchas reglas, hay muchas cosas que Moisés da al pueblo, ¿verdad? Pero ¿se lo da a Moisés? No. Al tener esa intimidad con Dios, al tener esa relación con Dios, Dios se revela en la vida de Moisés. Y luego le dice, esto tiene que hacer mi pueblo. Entonces, esos estatutos, esas cosas que da Moisés, es porque tenía un tiempo con Dios. Hermano, cuando usted tiene ese tiempo con Dios, Dios se manifiesta. Y Dios se revela. Y Dios le dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, bueno, Señor, yo tengo esto, quiero que me bendigas, yo tengo esto, quiero que hagas. Pero cuando nosotros guardamos y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios se empieza a manifestar. Y Dios te empieza a dar estatutos, Dios te empieza a dar cosas, Dios te empieza a decir cosas. Yo no sé si usted ha tenido, seguro que sí, experiencias en ese sentido. Yo me acuerdo que en algunos momentos claves en mi vida que pasaba situaciones no sabía qué hacer. Le dije, Señor, ¿qué hago, verdad? Y tuve un tiempo con Dios. Y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, hasta que un momento vino una palabra en mí y sabía que eso era lo que tenía que hacer. Y Dios me habló. Ahora, ¿fue algo mágico? ¿Fue algo místico? ¿Yo soy el santo? No. Porque tenía esa relación con Dios, esa comunicación directa con Dios, hermano. Y eso es para todo. Y Dios quiere que usted tenga una comunicación con Dios. Es fundamental. Jesús, como yo le dije, Jesús oraba en el camino. Antes de que Él tome alguna decisión, cuando eligió a sus 12 discípulos, previamente estuvo orando. ¿Sí? Y hablamos un poquito de eso también hace unos domingos atrás. Es importante que usted tenga esa relación con Dios. Antes de tomar una decisión, yo voy a emprender un negocio, voy a hacer un viaje, esto que va a cambiar mi vida. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero ore. Porque capaz que yo tengo en mi mente, yo tengo todo. Está bueno planificar, está bueno hacer todas esas cosas. Está buenísimo. Su intelecto es muy bueno, su experiencia es muy buena, pero usted es una persona humana y es limitada. Ahora es importante que usted diga, Señor, aquí están mis planes, ¿qué hago? Y Dios va a empezar a dirigirlo, va a empezar
a mostrarle, va a empezar a decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Y Jesús, antes de tomar cualquier decisión, Él oraba. Mire, cuando Él estuvo con las multitudes y Él tenía un gran éxito, Él, para no vanagloriarse, ¿qué hacía después de eso? Iba y oraba. ¿Por qué eso pasa? Y nosotros podemos ver ese ejemplo de grandes hombres de Dios, de grandes personas con liderazgo, con personas en las cuales Dios ha transformado sus vidas y tienen tantas cosas que muchas veces el poder los ha enceguecido y han caído. El miércoles hablamos un poquito de eso, de aquellas personas que servían a Dios y hoy capaz tomaron un mal camino. Y hay un libro que yo siempre les comento de Jerry Forrester, dice cuáles son los tres enemigos del hombre de Dios. Y dicen, es el amor, el dinero y el sexo. Son los tres enemigos que destruyen a una persona que ama a Dios. Y eso es muy sutil, ¿no? Y usted no diga, no, eso a mí nunca me va a pasar. Somos hombres débiles, ¿sí? Sujetos a pasiones. Entonces usted tiene que estar preparado, tiene que tener ese tiempo con Dios. Y eso es fundamental. Dios quiere bendecir nuestras vidas, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos ver. Mariela, si le hace calor, pueden prender el aire. Si quiere, cierren la puerta porque está muy caluroso. El Señor nos enseñaba. Y otro ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba delante de Dios. ¿Sí? Él oraba. Él tenía ese tiempo de poder buscar. Y cuando tienen los viajes misioneros y cuando Dios le mostró todos esos viajes que tenía que hacer, ¿saben? El Señor había preparado en Pablo grandes cosas. Pero él había tenido, ¿verdad? Él era un perseguidor de la iglesia y luego se transformó ¿en qué? En ese discípulo adoptado. Pero él fue también humilde y dijo, Señor, yo quiero seguir, ¿verdad? Y Dios obró en su vida. Entonces, hermano, qué importante es poder tener ese tiempo. ¿Por qué debemos de orar? Ya voy a dar el último ítem. ¿Debo de orar porque necesito mandar un telegrama de urgencia a Dios? ¿O debo de orar porque necesito un encuentro personal con Dios? Qué interesante, ¿verdad? ¿Debo de orar porque necesito que alguien me salve de esa situación? ¿Un telegrama de emergencia a Dios? ¿O debo de orar porque verdaderamente necesito tener un encuentro personal con Dios? Y saben, necesitamos tener un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Claro que sí. Dios obra de gran manera. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Y estaba Juan, el discípulo amado, ¿se acuerdan? Juan, ese hombre en la cual hubo una discusión, y eso lo hablamos también hace un domingo, ¿quién es el mayor? ¿Verdad? Juan, una persona que amaba a Dios, que tenía un tiempo de relación con Dios. Y fíjense qué es lo que dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Qué interesante. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él escuchó. Hermano, cuando usted tiene ese tiempo con Dios, ese tiempo de intimidad con Dios, y usted está pasando, saben que hay un momento que algo sucede. Hay un momento que algo pasa. Acá pasó una manifestación neurosensorial. ¿Qué significa eso? Que directamente vio que escuchó, ¿verdad? Algo diferente. Escuchó algo que no se imaginaba. Porque dice, de mí una voz como de trompeta. ¿Qué más dice? Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. Hubo una revelación, una manifestación de Dios. Hermano, cuando usted está teniendo un tiempo con Dios personal, un tiempo de intimidad con Dios, algo va a suceder. Algo va a pasar. A veces sí, a veces no, pero tenemos el ejemplo de Juan, que algo pasa cuando tiene ese tiempo íntimo con Él. Capaz se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces por un sonido apacible,
muchas veces porque usted ve algo, o muchas veces se siente bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó una situación muy personal, muy difícil en mi vida, y necesitaba que Dios haga algo en mi vida, y no estaba muy bien. Y estuve en tiempo de oración y me postré y dije, Señor, ayúdame. Y en un momento pude ver que Dios estaba ahí conmigo. No escuché una voz, no escuché un trueno, no vi ángeles. Solamente pude ver que Dios me abrazaba y me decía, yo estoy contigo. Totalmente. Y Juan nos habla un poquito atrás. Él sintió una voz como de trompeta, ¿verdad? Una manifestación neurosensorial. Muchas veces va a pasar. Pero estoy en esa comunicación directa con Dios. Y saben, eso es tener un encuentro personal con nuestro Creador. Y Dios quiere que tengamos ese encuentro personal. Muchas veces a lo largo del tiempo nosotros no nos damos cuenta de eso. Estamos tan deprisa con nuestras cosas, con nuestras situaciones. Y les digo, nuestras oraciones son, bueno, Señor, bendice nuestra vida y chao. O a veces pasa que usted se quiere salir de la casa, pero ya es como tan repetitivo, ¿verdad? Y la oración no tiene que ser un rezo, que es repetitivo. Yo ya sé que digo, Señor, en nombre de Jesús. O Señor, a veces pasa que salimos, bendice los alimentos. ¿Cómo bendice los alimentos? Pero ya a veces es tan repetitivo que usted lo hace así. Su oración tiene que ser un tiempo de encuentro personal con Dios. Un tiempo que abre su corazón. Entonces Dios se manifiesta en su vida. Algo sucede. Dios se manifiesta como Él quiere, ¿no? Yo no le digo que siempre va a ser de la misma manera. Él es soberano y Él hace como a Él le parece. Pero Dios sí se manifiesta, sí se manifiesta. Y Él quiere tener ese encuentro personal con usted en este tiempo. Hermano, qué importante es poder orar y saber que tenemos que orar. Los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El Señor nos habla y nos ha hablado hoy. ¿Por qué debemos de orar? Tenemos que orar. Es parte de nuestra vida espiritual. Es parte de nuestro crecimiento como cristianos. Es parte de nuestro desarrollo de conocer a un Padre. Pero debemos de hacerlo. Y hemos visto diversas características, ¿verdad? Dirigirme al Padre, tener ese tiempo de oración con Él, saber que a veces si yo no estoy bien, si hay pecado en mi corazón o hay iniquidad, mi oración no va a ser escuchada. Saber que no hay un horario especial, capaz lo puedo hacer de madrugada, lo puedo hacer de noche, lo puedo hacer a la tarde, capaz 3 veces como a Daniel. La forma de orar, capaz sentado, parado, si lo puedo hacer de rodillas, gloria a Dios. El Señor nos enseña que es importante tener ese tiempo, tener un encuentro personal con Dios.